pasaba la computadora que no me daba el sonido, pero bueno, ahí estamos. Bueno, buenas tardes, creo que ya están casi todos. A ver, admitidos, ya estamos. Bueno, ¿quién me puede contar qué han visto ayer en la clase con el doctor Bliss? Hola. Profe, vimos un poco de lo que es la prescripción liberatoria. Ajá. Bien, o sea que no han visto nada de responsabilidad civil. No, no. Bien, bueno. Entonces vamos a ver hoy conmigo, ahora voy a hacer una breve mención de lo que hemos visto en la clase pasada para que nos entremos en tema de la bolilla 12 y vamos a empezar con la bolilla 14, que es el daño resarcible. Que me parece más fácil empezar por el daño que por la bolilla 13, que tiene otros elementos o presupuestos de la responsabilidad civil. Así que eso vamos a tratar de avanzar hoy un poquito más. ¿Mm? ¿Ahí me escuchan bien? Porque me aparece en la computadora como... Sí, sí, se escucha bien. Bien, Yo la bueno, cualquier escucho cosa me bien. lo hacen saber, me lo hacen saber porque no... Bueno, no sé si se acuerdan que la semana pasada hemos hecho un planteo de lo que era la responsabilidad civil, ¿no? Hemos visto... A ver, esperen que acá... Bueno, me parece como otra clase más acá, no sé qué es esto. Bueno, un poco lo que habíamos visto en la clase pasada era la presentación del tema este de la responsabilidad civil. Hemos visto algunas cuestiones que eran y son troncales y claves, que yo les decía, que tienen que ver con lo que es la estructura y las principales modificaciones de este sistema. Sí, profe, pero con eco. Con Sí se él. la escucha, pero con eco. Esperen un minuto. Ahora Ahí sí, sí. doctora. Ahí sí. Se había abierto como otra clase más, no sé, tiene otra cosa abierta. Vale. Entonces, volviendo un poquito a lo que era este planteo del sistema, ¿hay alguien que levantó la mano, Simón? Sí, profe, creo que hay Sí. algunas personas que están intentando entrar a la reunión y aún no pueden entrar. No sé si le pasa A alguna ver, solicitud ahí. creo que hay tres ahí. Ahí está. Ahí ya está. Sí, 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 ahí recién me apareció. Ya creo que son tres personas. Ahí Ah, está. está bueno. Bueno, entonces un poco lo que habíamos visto eran dos cuestiones principalmente troncales, ¿no? La primera eran las funciones de la responsabilidad civil, que no sé si se acuerdan, que habíamos visto que eran tres. La función preventiva, la función resarcitoria y la función punitiva. De esas tres, eh, habíamos hecho mención o habíamos desarrollado un poquitito la función preventiva, que tiene la particularidad de que había sido una novedad en la reforma del código, que si bien existía ya en el derecho romano algunas figuras que daban cuenta de esta función preventiva, no estaba regulada de manera expresa en el Código Civil de Vélez Arfield. Si había leyes especiales, había, digamos, hasta, hasta algunos institutos de tipo procesal que apuntaban a esto, ¿no? Que tenían como fin prevenir la producción de un determinado daño o que éste
se agrave. Entonces el código, con esta nueva mirada, como yo también les decía, poniendo el ojo y el eje en la persona humana, creo que ha sido uno de los factores decisivos para poder inclinarse e incorporar definitivamente la función preventiva. ¿Por qué? Porque en definitiva lo más importante era prevenir los daños que sufría la persona humana, que sufre. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos son daños que no tienen, que digamos, que en los cuales una indemnización o una suma de dinero no lleva o no coloca a la víctima en el lugar anterior al momento en el que se produce el daño. Como quizás puede pasar, bueno, en realidad es lo que se intenta a través de la función resarcitoria, cuando se afectan, digamos, cuando sufrimos daños de tipo patrimonial y si el dinero actúa como una válvula de reparación o de satisfacción de la víctima. Pero que no pasa cuando los derechos involucrados o afectados son los derechos personalísimos de, valga la redundancia, de la persona humana. ¿Por qué? Porque una afectación al honor, al nombre, son daños que no son mensurables económicamente. O sea, son muy difíciles de mensurar y muy difíciles de reparar. Una persona que ha sido víctima de un daño generado en los medios o en las redes sociales o alguna, digamos, o las vinculaciones de los sitios web con páginas poco agradables, que obviamente han habido un montón de casos que han llegado a la justicia. Esos son daños que de por sí mismos son muy difíciles que la víctima pueda volver a la situación en la que estaba, ¿no? En cambio, cuando se afecta el patrimonio, quizás lo patrimonial, que es mucho más fácil que se mensure en dinero, hace esta suerte de que sea más posible o más justa una reparación cuando el daño tiene por objeto este tipo de bienes. Entonces, un poco la función preventiva, creo que sin duda que los redactores del código han hecho foco en eso, ¿no? En la protección, en evitar que lo que se dañen sean aspectos de la persona humana, o sea, bienes o derechos personalísimos de la persona humana, para la redundancia. No quiere decir que la función preventiva no tenga implicancia o no sea utilizada para evitar que se produzcan daños en el patrimonio, ni mucho menos. Al contrario, han habido incorporaciones, como ya hemos visto en la clase pasada, de artículos como el 1032 del Código, que suspende el cumplimiento de las prestaciones en los contratos ante una seria amenaza de incumplimiento de la contrata. Entonces, ahí vemos cómo también esta función preventiva viene a invadir la esfera patrimonial. Entonces, la función preventiva, obviamente, viene a ser aplicada en ambas órbitas de la responsabilidad. Digo ambas órbitas para hacer una distinción, pero recuerden que las órbitas de la responsabilidad civil se unificaron, ya no distinguimos órbita contractual o de incumplimiento de obligaciones y extracontractual, pero es importante que tengan ese concepto a la mano para que puedan distinguir las distintas fuentes de la obligación de resarcir. Entonces tenemos una responsabilidad civil con tres funciones: preventiva, resarcitoria y punitiva, que está contemplada de manera expresa en el 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Bien, entonces están las tres funciones. Hemos visto la función preventiva, ya lo hemos visto en la clase pasada. Hoy vamos a ver un poquitito de la función resarcitoria. Yo en la clase pasada les había mencionado 4 presupuestos o requisitos indispensables o esenciales que se tienen que dar efectivamente para que sea procedente un resarcimiento de daños. Es decir, que para que la acción o este reclamo indemnizatorio de que generalmente se habla pueda prosperar y proceder en un determinado planteo, es necesario que se acrediten y que se presenten 4 presupuestos. ¿Quién me puede decir cuáles son esos 4 presupuestos? Yo le digo, doctora, la responsabilidad civil se va a sustentar en 4 presupuestos. Habla de que la antijuridicidad consiste en la violación del deber de no dañar a otro
o en el incumplimiento de una obligación. Los factores de Bien. atribución o de imputación, que es la razón o el fundamento para adjudicar el deber de afrontar el daño, digamos, el daño que consiste en la lesión a un derecho o un interés ilícito, y la relación de causalidad que vincula jurídicamente el hecho con el resultado. Perfecto. Entonces, de esos 4 presupuestos, hemos visto la antijuridicidad, ya la hemos visto la clase pasada. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan cuando hemos visto cuándo procedía o cuál era el presupuesto para que podamos empezar a hablar de la función resarcitoria? Era el artículo 1716. Yo voy a decir 1716, pero capaz que le digo mal, esperemos. No, está bien, 1716 del Código Civil, que expresamente establece la violación del deber de no dañar o el incumplimiento de una obligación, y ahí vemos cómo se patentizan estas dos fuentes del deber de reparar, que pueden provenir tanto por el hecho, por la violación del principio general de no dañar al otro, que tiene fuente constitucional en el artículo 19, y que dábamos el ejemplo, por ejemplo, de un accidente de tránsito, o el incumplimiento de una obligación, que es lo que en el anterior régimen se denominaba órbita contractual, porque solamente se contemplaban los supuestos de incumplimiento de contratos. Acá estamos hablando de algo más amplio, que es el incumplimiento de obligaciones, nazcan o no de los contratos. Entonces ahí tenemos la antijuridicidad. Ahí tenemos el presupuesto para poder hablar de la antijuridicidad. ¿Qué es lo que dice el artículo 1717? Cualquier acción o omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Entonces, bajo el prisma del 1716, que consagra este deber de reparar, vamos a ver cómo un incumplimiento de una obligación o la acción u omisión que sea antijurídica, que sea contraria de derecho, si genera un daño, va a hacer nacer esta obligación. Y hemos visto también las causales de justificación de esta antijuridicidad. Es decir, en algunos supuestos donde hay una acción o omisión que es antijurídica, pero que puede estar justificada. Y si esa acción u omisión antijurídica encuentra una causa de justificación, esa antijuridicidad se borra y no cabría responsabilidad civil. Entonces, en principio, para hablar del deber de reparar, hablamos de una acción u omisión antijurídica, siempre y cuando esa acción u omisión no esté justificada por alguna de las causales que prevé el 1718, que son la legítima defensa, el estado de necesidad o el ejercicio regular de un derecho. Si se presentan cualquiera de estas causas, automáticamente no estamos ante un accionar antijurídico. Bien. ¿Cuál Vamos es a el ir a ver... artículo? Perdón, ¿cómo? ¿Cuál es el artículo? El de la antijuridicidad, el 1717, y las causas de justificación de la misma, el 1718. Esos son los dos artículos de la antijuridicidad. Bien, gracias. Bien. Entonces, el primer presupuesto hemos dicho que es la antijuridicidad. Hoy vamos a ver el segundo presupuesto, que es el daño. Está en la bolilla 14. El daño está, para que veamos cómo está contemplado en el código, nos vamos al artículo 1737. El 1737 va a hacer referencia al daño resarcible. Cuando hablamos de daño, generalmente, ustedes habrán notado que hablamos del daño consecuencia. O sea, hablamos de un daño porque decimos, tenemos o estamos ante situaciones donde vemos con claridad que hay una obligación de reparar el daño sufrido y automáticamente nos graficamos que ese daño es la reparación en sí. Pero ahora vamos a ver cómo ha sido esta, digamos, qué postura o qué sistema ha adoptado el Código Civil y Comercial para poder clasificar a este o definir a este daño. El 1737 da una definición bastante clara y establece que hay daños cuando se lesiona un derecho o un interés
no reprobado por el ordenamiento jurídico. Eso, la primera parte del artículo ya es muy importante, porque nos aclara que la lesión puede ser tanto de un derecho como de un interés. O sea, el derecho, cuando habla de derecho de tipo subjetivo, y cuando habla de interés, habla de algo mucho menor. No siempre que a mí se me afecte o se me lesione un derecho va a dar lugar al daño, sino que también un interés que es mucho menor en términos de exigencia, también puede generarme a mí un daño resarcible. Entonces, hasta acá está claro que hablamos de lesión de derecho o de un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. Ese derecho o ese interés van a recaer sobre un determinado objeto. Y ese objeto puede consistir en la persona, en el patrimonio o en un derecho de incidencia colectiva. Entonces vamos a leer de nuevo el 1737 para ver si queda claro. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Entonces hasta acá queda claro que lo que se lesiona es tanto un derecho como un interés. Pero lo importante es que tanto ese derecho o interés, de acuerdo al caso, tienen un determinado objeto, que va a ser la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Cuando hablamos del derecho de incidencia colectiva, en general, ¿a qué tipo de derecho nos referimos? Por ejemplo, ¿cuál sería un derecho de incidencia colectiva? Ambientales. Podría ser algo de la contaminación ambiental, algo parecido a eso. Exactamente. Entonces vemos cómo el concepto de daño que tiene el Código Civil es mucho más amplio que lo que teníamos en el Código de Vélez, que no hablábamos de derechos colectivos. Sí existía el ambiente, existían bienes colectivos que interesaban a toda la comunidad, pero sin embargo, la Constitución, no había todavía una constitucionalización del derecho privado. Entonces todo lo que incorpora la Constitución Nacional nuestra del año 94 no estaba contenido por las normas de derecho civil. Entonces lo que hace el Código Civil y Comercial en el año 2015 es tomar toda esta doctrina constitucional y la consagra en el Código Civil y Comercial. Un poco respondiendo a que seguramente han escuchado hablar del diálogo de fuente, de cómo el Código Civil tiene que estar permanentemente en sintonía con la Constitución, con los tratados de derechos humanos y con otras leyes. Entonces, todo un sistema que gira en torno al Código Civil y Comercial, pero que se alimenta y tiene que estar en concordancia con el resto del ordenamiento. Fíjense que nosotros antes teníamos un Código Civil, que era el de Vélez-Sarsfield, que no contemplaba este tipo no tenía este tipo de conceptos de hablar de daños a derechos de incidencia colectiva, y aún así contábamos con Constitución Nacional que consagraban estos derechos. Entonces había una cierta contradicción. Entonces, como consecuencia de todo este fenómeno de constitucionalización del derecho privado, que es que la Constitución va penetrando en las normas civiles, se logran este tipo de artículos que han sido plasmados en el Código Civil y Comercial. Entonces, hasta acá queda claro en qué consiste este daño, o el concepto de daño. Hablamos de lesión a derechos y a intereses que tengan por objeto persona, patrimonio o derechos de incidencia colectiva. ¿Qué es lo que dice Lorenzetti puntualmente para poder definir cuando la lesión es a un interés? ¿Cómo tiene que ser este interés? Tiene que ser un interés lícito, un interés simple y un interés legítimo. No cualquier interés, sino que tiene que ser un interés que no esté reprobado por el ordenamiento jurídico, es decir, que sea lícito. Bien. Y esta es la postura, ¿no es cierto?, que adopta el Código Civil. Habla de un concepto mucho más amplio, que es incorporar esta afectación de intereses, que había adoptado oportunamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya en algún antecedente. Entonces la Corte el Código se encolumna atrás de lo que sostenía ya la Corte Suprema en esta materia. Bien.
¿Cuál sería, para que ustedes se grafiquen, la diferencia entre que una lesión, entre que se produzca la lesión de un derecho o la lesión de un interés? ¿Qué ejemplo se les viene a la cabeza? A ver si alguien me puede decir. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba con anterioridad? Hoy ustedes han visto que la o el conviviente tiene derecho en algunas oportunidades para reclamar pensiones o algunas prestaciones de tipo previsionales, ¿no? Entonces, acá vemos cómo hay, por ejemplo, en el caso de la muerte del conviviente, ¿qué pasaba con, digamos, el conviviente supérstite, sería el que sobrevivía? ¿Tenía derecho o no? Y bueno, antes no tenía derecho, pero sí tenía un interés. Entonces ahí había una persona que era titular de un interés jurídico lícito que en el caso de la muerte del conviviente tenía un interés lícito para reclamar una indemnización en virtud de la muerte de esa persona. No sé si queda claro. Sí, doctora, queda claro. Entonces muchas veces no somos titulares de derechos, somos titulares de intereses que son suficientes para poder reclamar. No sé si se me escuchó esa última parte. Sí, profe. Sí, Bien. se escucha. Sí, se escucha. Bien. Entonces es importante que un poco, siguiendo con el concepto, tengamos en cuenta que, que en este concepto de daño se hace referencia también a determinados bienes que están tutelados por el ordenamiento jurídico. El Código Civil y Comercial señala bienes protegidos como objeto sobre el que recae el perjuicio. Y ahí, en estos bienes, aparecen, como les decía recién, estos bienes de incidencia colectiva como es el medio ambiente. Entonces, por eso hablamos hoy de daño al ambiente. ¿Por qué? ¿En qué caso sería ese? Cuando hay un daño que afecta cuando hay una lesión a un interés o a un derecho que tiene por objeto el ambiente, un bien colectivo. Bien. Entonces, ahora les quiero hacer esta diferencia. ¿Se acuerdan que yo al principio les decía que en general cuando hablamos de daño, hablamos del daño consecuencia? Hablamos de la reparación en virtud del daño sufrido, y seguramente habrán escuchado hablar del daño patrimonial y del extrapatrimonial o del daño. Eso es lo más común, ¿no? ¿Cuál es la posición que... Sí, doctora, que ¿la puedo interrumpir? Sí. Sí, usted se refiere a lo que es daño patrimonial, extrapatrimonial, después el daño emergente, el lucro cesante y la pérdida de chances. Bien, eso que me estás nombrando, Mayra, esas son las consecuencias. Eso es lo que llamamos daño consecuencia. Entonces, eso es importante esta diferencia. Cuando hablamos de daño, podemos pararnos en dos lugares. Como hemos visto el concepto de 1737, hablamos del daño jurídico. Así lo conceptualiza Lorenzetti. Y después cuando hablamos en el 1738, que habla de la indemnización, hablamos del daño consecuencia. Es decir, el primero, el daño jurídico, es cuando se produce esta lesión a un derecho o a un interés que tiene por objeto en la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva. Cuando tenemos esa lesión, se generan consecuencias. Entonces, lo que nosotros vamos a resarcir con el daño, ¿no? Lo que va a buscar el daño, la función resarcitoria, resarcir, es el daño consecuencia. Entonces, este daño jurídico o daño lesión puede ser de dos tipos. Puede ser un daño individual o un daño colectivo. Cuando el daño es individual, afecta un derecho o un interés que tiene por objeto la persona o el patrimonio. Cuando es
colectivo, cuando hay un daño que es colectivo, ¿qué va a afectar? Un derecho o un interés, pero que recae sobre bienes de naturaleza colectiva. Por ejemplo, como estos bienes de incidencia colectiva, como es el ambiente. Ahora, como consecuencia de esa lesión, yo voy a poder reclamar, si es que se dan todos los presupuestos, una indemnización o una reparación. En ese lugar, o en ese escenario, sí voy a poder hablar de daño-consecuencia. Este daño-consecuencia, a su vez, se clasifica en daño de tipo patrimonial o de tipo extrapatrimonial, de acuerdo a las consecuencias que me genere a mí ese daño jurídico. No sé si hasta ahí queda claro esa pequeña diferencia. Sí, sí. Bien. Entonces, Doctora, ¿puedes repetir lo de individual y colectivo? ¿se acuerdan que hemos visto? Es lo mismo que hemos dicho en el 1137, pero le hago la distinción para que vean que pueden haber daños que hayan un daño que sea colectivo, o sea, que afecte. El daño individual es el fácil. El daño individual es cuando hay una afectación a un derecho o a un interés que tiene por objeto la persona o el patrimonio. Ahora, cuando ese derecho o ese interés afectan un bien colectivo, vamos a estar frente a un daño colectivo, porque ese daño lesiona un derecho o un interés que tiene por objeto un bien de incidencia colectiva, como es el medio ambiente. ¿Queda claro? Muchas gracias. Sí, gracias. Bien. Entonces, el perjuicio resarcible no es la lesión que se sufre, no es efectivamente esa, sino que lo que se viene a resarcir o a reparar son las consecuencias que genera esa lesión. Esa lesión a mí me daña, por ejemplo, yo tengo un derecho sobre un derecho de tipo patrimonial, un derecho sobre una propiedad que se ha visto lesionado. Yo tengo un auto que se ha visto chocado. A mí lo que me viene a resarcir o a indemnizar, no, digamos, lo que yo voy a obtener como consecuencia de ese daño, no es el daño lesión, sino que voy al daño consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales que a mí me genera ese daño? Cuando hablamos de indemnización hablamos siempre de consecuencias que se producen por la afectación de ese derecho o de ese interés que yo tengo. Si vamos al ejemplo de un accidente de tránsito, vamos a ver que en este daño consecuencia hemos dicho que este puede ser patrimonial o extrapatrimonial. A su vez, el patrimonial comprende el daño emergente y el lucro cesante. Entonces, volviendo un poquitito, el daño de lesión ya lo hemos visto en el 1737. Cuando hablamos del daño consecuencia, hablamos del daño indemnización. Este a su vez puede ser patrimonial o extrapatrimonial. El patrimonial a su vez se clasifica en daño emergente, lucro cesante y después de manera autónoma la pérdida de chance, que está específicamente regulada en el artículo, les digo, 1738, última parte, sí. ¿Cómo? 1738, sí, última parte. 1738, todo está ahí. Pero lo importante es que tengamos, porque muchas veces cuando estamos ante un juicio de daños y perjuicios, esto viene desde la práctica, ¿no? Los abogados reclaman, como consecuencia de la muerte o del accidente que ha sufrido y los daños físicos que ha sufrido la persona, se reclama. Daño emergente, por ejemplo, todos los gastos. El daño emergente, bueno, vamos a empezar a dar un poquitito de definiciones para que se entienda. El daño emergente es la consecuencia directa patrimonial que se sufre como consecuencia del hecho dañoso. Es decir, son aquellas consecuencias, el daño emergente es el perjuicio efectivamente sufrido, lo que se sufre en ese momento. Entonces, yo tengo un accidente de tránsito, soy la víctima, me chocan, automáticamente me tengo que ir, empiezo a generar gastos. ¿Por qué? Me tomo un auto, me tengo que trasladar al sanatorio, en el sanatorio me mandan a que compre remedio, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese gasto que tengo de manera inmediata
y, digamos, efectiva, por así decirlo, es lo que constituye este daño emergente. Es el daño que provoca un perjuicio económico directo como consecuencia del hecho dañoso. Y automáticamente eso va a generar una disminución o un empobrecimiento en mi patrimonio. Yo en el acto tengo que agarrar la billetera y empezar a pagar todo lo que tengo, esas consecuencias que tengo que afrontar a raíz del accidente que sufrí. Entonces, me tomo el taxi, pago el taxi, llego al sanatorio, pago la consulta, pago los remedios que me tienen que indicar, etcétera, etcétera. Todo eso es el daño emergente. ¿Hasta ahí me escuchan? Sí, 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 te sí. escucho. Sí, doctora. Bien. Bueno, el lucro cesante. ¿Cuál es el lucro cesante? El lucro es la pérdida del enriquecimiento patrimonial razonablemente esperado. Es una pérdida patrimonial que sufro, pero estamos hablando ya de algo que es lo razonable que ocurra como consecuencia del hecho dañoso. Entonces de daño emergente son los gastos inmediatos, esto que yo les pongo en el ejemplo. El lucro cesante va a ser, por ejemplo, después de este accidente yo no puedo trabajar una semana. Y yo vivo de lo que vendo todos los días en la calle, entonces el no trabajar una semana a mí me genera un lucro, hay algo, una ganancia que yo pierdo como consecuencia de ese hecho dañoso. Entonces, lo que yo razonablemente hubiese obtenido desde el punto de vista patrimonial por mi trabajo, que no lo puedo hacer como consecuencia del hecho dañoso, también tiene que ser resarcido. Porque no se olviden que cuando hablamos de reparación y de resarcimiento, hablamos de que la víctima tiene que tratar de volver a la misma situación en la que se encontraba de manera previa, ¿no es cierto?, vaya la redundancia, al momento del hecho. Entonces, si a mí me atropellan, tengo gastos inmediatos que son los gastos sanatoriales, los gastos de obra social, de farmacia, etc. Tengo además la imposibilidad de poder trabajar la semana siguiente, o sea que no voy a poder cobrar, no voy a recibir esa entrada económica como consecuencia del hecho dañoso. Bueno, ese lucro cesante también va a ser resarcido. Es la frustración de las ventajas, utilidades o ganancias de las cuales se ha visto privada la víctima o el damnificado. Eso es lo que se resarce. Son esas ganancias o utilidades que iba probablemente y razonablemente a obtener la víctima. Ahora, yo no puedo reclamar como lucro cesante si una semana mía de trabajo tenía un valor aproximado, obviamente esto hay que probarlo en el juicio, pero si yo semanalmente tengo un ingreso de 100.000 pesos por venta, yo no puedo reclamar en la demanda 1.000.000 de pesos. ¿Por qué? Porque no van a ser ganancias que razonablemente yo hubiese obtenido, ¿no? O sea, siempre tiene que ser, digamos, de manera razonable y acorde a lo que puede esperar la víctima desde el punto de vista económico. Entonces hasta ahí tenemos el daño patrimonial, daño emergente y lucro cesante. Bien. Y como decíamos recién, en el 1738 también se pueden reclamar la pérdida de chance. La pérdida de chance es un perjuicio de tipo autónomo, por eso yo a la clasificación del daño patrimonial lo hago una clasificación bipartita, daño emergente y lucro cesante, porque la pérdida de chance aparece como un daño de tipo autónomo. Es mucho más difícil de probar y mucho más difícil de reclamar, ¿no? Yo tengo que acreditar de algo la perdí. Por ejemplo, quiero darle una definición de pérdida de chance. Básicamente, para que lo entiendan, es cuando hay una frustración actual o cierta que tenía la víctima de obtener una determinada ventaja, ¿no? Por ejemplo,
si en un juicio de mala praxis yo entro a una operación y el médico me dice que yo tengo que es una operación muy complicada y que hay muy pocas chances que yo sobreviva a esa operación. Paso la operación y yo muero. ¿Podré reclamar pérdida de chance si claramente había muy pocas chances o posibilidades? No. No No. creo, porque encima le aviso de antemano también, digamos. Exactamente. Sí, Entonces, en realidad yo, a mí, doctora, sí. O sea, sí, yo tengo acá apuntado, dice que la pérdida de chance se cuantifica de acuerdo a las probabilidades objetivas de la que suceda. Digamos, a mayor probabilidad, mayor, digamos, monto tendrá. Hay que ver también el caso en exactamente. concreto. Por supuesto que hay que ver el caso concreto, pero lo que a mí lo que me resta a mí la pérdida de chance son edad. Yo, por ejemplo, tenía un caballo de carrera que era el favorito. Por un problema con un transporte, no llega el caballo a correr. Y yo tenía muchas chances de que ese caballo, cuando corra, salga campeón. O sea, salga ganador de la carrera. Si yo reclamo al contrato de transporte, ¿podría reclamar esta pérdida de chance? Sí, Sí, en ese caso, sí. 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 Y tengo muchísimas Sí. pruebas. ¿Por qué? Porque tengo la prueba de que ese caballo que iba a correr tenía muchísimas chances de ganar. Entonces ahí tengo un factor muy claro, muy objetivo, donde yo puedo reclamar esa chance que me he visto, que he sido, digamos, que he sufrido, he perdido esa chance. Entonces a mí lo que me tienen que indemnizar es la privación de tener esa posibilidad, de que corra, que podría no ganar, porque muchas veces los que son favoritos no ganan, pero esa chance de poder hacerlo es lo que me tienen que resarcir. Por eso le digo que es muy difícil, que prospera en muy pocos casos y tiene que estar debidamente acreditado y fundado. Si no, por lo pronto no prosperaría. Entonces, en 1739, en la segunda parte dice, la pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. ¿Qué quiere decir que guarde una adecuada relación de causalidad? Por supuesto que tiene que ver la causa que provocó el daño con la chance que estoy reclamando. Yo no puedo reclamarle pérdida de chance a ver, siguiendo un poquito el ejemplo. Bueno, que en realidad la relación de causalidad se tiene que dar en todos los presupuestos de responsabilidad civil. Se supone que tiene que ser la causa directa, digamos, tiene que haber una relación de causalidad entre el hecho dañoso y las consecuencias que me ha provocado ese hecho. Entonces, si la causa del daño, por ejemplo, en este caso había un incumplimiento en el transporte, que no llega el caballo, por ejemplo. Si la causa de yo no le puedo reclamar, por ejemplo, a que hubo con anterioridad el transporte del caballo no llegó porque había un pozo en la calle previa y tuvo que dar la vuelta y demoró más de lo pensado. Bueno, no, yo no puedo reclamarle digamos, no puedo traer una causa que esté tan alejada. No sé si me explico. En ese caso solo Yo no podría puedo decir, reclamar si el caballo se muere. yo no podría decir que el caballo no corrió bien porque había un pozo que la empresa de transporte, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque eso sería, no es una relación de causalidad. Mi relación de causalidad es el incumplimiento del contrato de transporte del caballo. Esa sería la relación de causalidad adecuada. Eso ya lo vamos a ¿Profe? ver porque es un presupuesto autónomo. O sea que eso no se preocupen, ya lo vemos. ¿Profe? No lo quiero... Sí, También tendría que ver si uno va retrocediendo, digamos, en la relación causal, ¿verdad? O sea, como para no exactamente. meter a alguien que no tenga nada que ver, digamos. Exactamente. Uno tiene que hacer este juicio de ver, bueno, a ver, ¿qué es lo que...
yo tengo un daño, yo he sufrido un determinado daño. Bueno, ¿cómo hago esta relación causal? ¿Cuál es el hecho que genera esa consecuencia? Muchas veces entre el hecho y la consecuencia se dan una serie de circunstancias. Digamos, la teoría de la relación de causalidad adecuada, vamos a ver más adelante cómo nos da parámetros para ver cuál va a ser la causa efectivamente del hecho. No me puedo ir por las ramas y traer causas que no tengan vinculación, sino que tiene que haber esta relación de causalidad adecuada. Hay distintas teorías en el marco de la relación de causalidad que ya van a ver, pero lo importante es que acá el código adopta la teoría de la relación de causalidad adecuada. Entonces vamos a ver los parámetros normales, en lo que normalmente se produce si ese hecho produjo ese daño. Pero eso lo vemos más adelante. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que prevé el 1739 para que prospere la reparación de los daños? El artículo establece, para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Esos son los requisitos que el código prevé respecto del elemento daño, ¿no? Del presupuesto daño. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese daño? Tiene que ser cierto, es decir, tiene que haber una certeza, una certidumbre del daño. Tiene que ser un perjuicio, no, tiene que ser cierto, me he ido el último, tiene que ser cierto, eso hablamos de la certeza. Yo no puedo reclamar un daño que todavía no se generó. O sea, tiene que ser un perjuicio concreto, cierto, tiene que estar determinado. Alude a la existencia. Cuando hablamos de certeza decimos es un daño cierto que existe, que se generó. A su vez, este daño cierto puede ser actual o futuro. ¿Por qué? Porque puede haber un daño que se haya generado, pero que todavía no se haya producido. Pero que se va a producir a corto plazo. No es lo mismo el requisito de la certeza con el requisito del futuro. Entonces, tiene que ser un daño cierto que exista y que pueda tener una suerte de juego con el futuro, pero a corto plazo. O sea, tiene que ser actual o inminente, que sería que ya se ocasionó, o un daño futuro, pero que se va a producir seguramente. Cuando hablamos de una amenaza, ¿es suficiente para resarcir una amenaza o un peligro? No, porque no ¿Qué les hay parece daño a ustedes? causado. ¿Y a qué plano nos lleva cuando hablamos de amenaza? A la incertidumbre. Pero cuando hablamos de amenaza, ustedes acuérdense siempre que estamos hablando de prevención. La prevención es la que actúa frente a la amenaza o al peligro. Cuando hablamos de amenaza o peligro, la función que corresponde de la responsabilidad civil va a ser la función preventiva. Cuando ya pasamos la instancia de la amenaza o del peligro y estamos ya en la existencia, o sea, en la certeza, en la certidumbre, ya estamos en el plano de un daño cierto, un daño cierto y existente, ¿no? Entonces la amenaza siempre nos lleva a la indemnización. Además, este daño tiene que subsistir, tiene que ser subsistente. No puede agotarse en un solo momento, porque de lo contrario no podríamos reclamar una reparación. Tiene que subsistir. ¿Qué es lo que quiere decir que tenga que subsistir? Que no haya sido resarcido. Si yo sufro un daño y ya ha sido resarcido, por la forma que sea, yo ya no voy a tener derecho a reclamar si ya fue resarcido. Entonces, cuando yo reclame esta indemnización, tiene que subsistir tiene que estar subsistente la lesión. No debe haber sido reparado al momento del reclamo. Por eso habla de subsistente. Y habla de una característica que es de la personalidad del daño. ¿A qué se refiere cuando
cuando hablamos de daño personal, tiene que ver con la persona que Con que la que lo persona esté sufre. Disculpe, ¿Cómo? puede ser con que la persona esté facultada para reclamar los daños que ha sufrido, pero no los que ha Exactamente. padecido otra persona, digamos. Cuando hablamos de la personalidad, hablamos de que tiene que haber un interés personal, no que la persona haya sido víctima. Puede ser que también haya sido víctima. Yo puedo puede haber un daño que se me haya generado a mí en mi persona, claramente va a haber una coincidencia. Va a haber un daño que a su vez yo voy a tener un interés, pero porque obviamente lo he sufrido yo. Pero también ese interés para reclamarlo tiene que ser personal, aunque lo haya sufrido otra persona. Yo puedo reclamar un daño que me ha provocado a mí un accidente que ha tenido mi hijo y que haya provocado la muerte, ¿no? Porque si no, no tendría acción. Vemos ahí cómo hay un damnificado directo, que es la víctima inmediata, o sea, la que ha sufrido el daño, que es sobre quien recae en definitiva ese daño y tiene derecho a reclamar. Pero también hay un damnificado indirecto, que es la víctima mediata o terceras personas cuyos intereses también resultan afectados. Entonces, por ese interés que caracteriza el daño va a ser siempre de tipo personal. Entonces, la personalidad del daño no tiene que ver con una coincidencia directa entre la persona que sufre el daño y lo reclama, sino tiene que ver con que la persona que reclama es la que ha sufrido un interés que puede ser propio o ajeno. No sé si queda claro. Sí, sí. Bien. Bueno. Profe. Sí. Bueno, consulta. ¿Quién tendría la legitimación activa para reclamar los daños colectivos? Bueno, el tema de la legitimación activa con los daños colectivos es todo un tema, porque para reclamar daños colectivos tenemos procesos específicos, que es un proceso colectivo. En los procesos colectivos se caracterizan puntualmente por el tema de la legitimación, porque tienen una legitimación activa diferente. En un proceso de daño clásico, el legitimado activo es el titular del derecho o es la persona que se cree con derecho a reclamar. Como en los procesos colectivos es un grupo grande, es una clase la que reclama, por ejemplo, un daño en el río, un daño ambiental, por ejemplo, la contaminación de una determinada zona por una quema de caña, estoy tirando cualquier ejemplo. Que esté acreditado que esa quema que se hace permanentemente genera daño en la salud de determinada población. Por ejemplo, de toda la gente que vive en la comunidad, en Tafí del Valle. Por ejemplo. Entonces, los legitimados activos van a ser toda la comunidad. Pero ¿quién puede reclamar también? La Constitución Nacional establece la legitimación del defensor del pueblo y de asociaciones que estén habilitadas para que se representen a esa comunidad y que puedan reclamar. Ese tema de la legitimación de los procesos colectivos es bastante complicada. De hecho, la Corte en numerosas acciones ha rechazado o ha considerado que no están legitimados algunos organismos o algunas asociaciones. Pero eso tiene que ver la Constitución Nacional, la que establece quiénes serían los legitimados. Todo esto viene de una creación de la Corte, ¿no? A partir del fallo Alavi, que empieza como a tomar forma esto de los procesos colectivos, se reconoce que hay determinados bienes de incidencia colectiva cuyos titulares son, que tienen la característica de que hay un hecho que genera daños como difusos, o sea que hay muchas personas que tienen un interés para reclamar, pero esas personas no se pueden presentar en juicio todas juntas. Entonces lo que ha hecho la Constitución es reconocer en el defensor del pueblo o en asociaciones u organismos que representen a ese grupo de personas. Y esos son los que tienen legitimación. Por ejemplo, en algunas acciones la Corte ha sido muy clara rechazando o no reconociendo la legitimación activa por ejemplo, a legisladores o a intendentes o a personas, digamos,
que tengan o que revistan algún cargo político porque consideraban que no representaban los intereses de esa clase o de esa clase, se llama el grupo de personas que tienen un interés en un determinado reclamo. Pero eso es muy específico, eso es más procesal. No sé si queda claro a grandes rasgos, ¿no? Bueno. Sí. Por ejemplo, en los grupos cuando hay reclamos también en los procesos colectivos, cuando se reclaman, por ejemplo, el cobro de una determinada suma de dinero que hacen los bancos a todos los usuarios del sistema bancario. Bueno, generalmente aparece algún organismo, alguna asociación que representa los intereses comunes de todos aquellos que tienen cuentas en los bancos. Entonces son como organizaciones que representan grupos de consumidores. Bueno, esos son los que demandan al banco al banco. Entonces, la consecuencia de ese juicio es que, por ejemplo, se reconoce el carácter de inconstitucional del cobro de determinada suma de dinero. Como consecuencia de ese juicio, todos los consumidores bancarios van a recibir, en el caso de que sea retroactivo, esa suma de dinero, o van a dejar de seguir cobrándole. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que se busca o se intenta buscar? Que haya primero una sola causa donde el legitimado activo represente a todo ese grupo de gente, todo ese grupo de personas, y que se dicte una sola sentencia que tenga efecto erga omnes y que haga cosas juzgadas de manera expansiva, ¿no? O sea, es para que no haya 25.000 juicios de consumidores contra bancos, sino que haya una sola causa nucleada por este grupo de asociación. No sé si queda claro. Sí, sí. Sí, sí. En el caso del daño ambiental, también puede haber casos de daños ambientales donde haya una afectación de un interés, o sea, donde donde el daño sea de tipo ambiental, pero lo que se afecte sea un interés personal. Por ejemplo, yo vivo cerca de este basural y este lugar, por la quema, por lo que fuere, me ha generado a mí, puntualmente a mí, una enfermedad X que yo puedo demostrar que ha sido como consecuencia de ese hecho. Bueno, yo puedo iniciar un juicio de daños y perjuicios individual que va a ser un daño ambiental, pero que es un daño ambiental individual. No sé si queda claro. Sí, Doctora. como que es un daño colectivo, digamos, o sea, se está dañando un bien colectivo, pero es solamente ese individuo. Pero hay una lesión individual. O sea, la lesión a un derecho o un interés individual. Más allá, se dice como que es por rebote. Se afecta a un bien colectivo, pero que hace un efecto rebote y solamente lesiona de manera individual el interés de una persona. Sí, alguien me iba a preguntar otra cosa. Sí, no, sobre esto, sería el caso, por ejemplo, yo vivo cerca de una fábrica y tengo un conocido que vive al frente y la fábrica tira los desechos y hay como un río, una laguna y la gente de su casa se empezó a enfermar por eso. Y la fábrica, bueno, lo tuvieron que reubicar en otro lugar porque ya estaban muy enfermos y se comprobó que era por eso, digamos. Eso sería un caso. Exactamente. Pues ahí tenemos dos opciones. O viene una organización, o se juntan o viene el defensor del pueblo, demanda a la fábrica por contaminación ambiental, y lo que va a buscar es que tome las medidas necesarias para que deje de contaminar. Pero también puede venir esta familia o esta persona que ha tenido una afectación particular y hacer un juicio de daño contra la fábrica. Son dos cosas diferentes. No sé si queda claro. Sí, sí. Sí, sí. Bien, bueno. Otro tema importantísimo que está en el 1740 es el principio de reparación plena. Esto que si bien ya venía la doctrina sosteniéndolo, ha sido muy importante la incorporación de este artículo porque ya no hay duda de que la indemnización o la reparación debe ser plena. ¿Qué quiere decir?
que sea integral, que la persona damnificada o el sujeto damnificado vuelva efectivamente a la situación, se trate a través de estos medios económicos, de que vuelva a el mismo lugar que en el que se encontraba con anterioridad a la producción del hecho dañoso. Obviamente ustedes me dirán, bueno, pero si hay un accidente y a mí un señor, un conductor de un auto mata a un hijo, a un niño, o lo que fuere, eso nunca va a volver a la situación anterior. Eso estamos de acuerdo. La reparación, difícilmente, si se afectan derechos personalísimos, pueda volver al estado anterior. Pero si se afectan derechos patrimoniales, por ejemplo, me chocan el auto, me rompan el auto, yo puedo reparar económicamente eso y puedo tratar de acercarme, con mucha mayor facilidad posible a lograr estar en una situación igual a la que estaba antes de que se produzca el hecho. Entonces la indemnización, ustedes piensen que es como eso, ¿no? Tratar de recomponer esa situación a través de medios económicos. Claramente, cuando se afectan derechos patrimoniales es una cosa y cuando está afectado en derechos extrapatrimoniales o derechos personalísimos es otra. Pero lo importante aquí es este principio de reparación plena, porque justamente con este principio se dejan de lado las indemnizaciones tarifadas que habían en determinados regímenes jurídicos. Se hacían como se dice indemnización tarifada porque se estipulaba, en el caso de que se sufra determinada lesión, corresponde X cantidad de plata. Bueno, esas indemnizaciones de tipo tarifada ya no existen, han sido declaradas inconstitucionales porque justamente acá estamos hablando de una reparación que tiene que ser integral y tiene que estar adaptada a cada caso concreto. O sea, se puede tener un número que represente para todas las personas el precio de determinado daño. Esta corriente se ha consolidado a partir del fallo Aquino de la Corte en el año 2004, que en aquella oportunidad la Corte ya dijo que la reparación, para que sea justa, debe ser integral. O sea, es importante que todos aquellos daños, todo lo que haya sufrido el damnificado o la víctima, pueda ser resarcido. Por eso desde el gasto mínimo que tenemos hasta las consecuencias más importantes. Bueno, me estoy olvidando de una cuestión. Bien, el 1741, y con esto vamos a terminar, hace referencia a las indemnizaciones de las consecuencias no patrimoniales. Este artículo, ¿por qué es importante? Porque habla de la legitimación para poder reclamar. ¿Qué es lo que dice el 1741? Dice, está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Cuando hablamos de consecuencias no patrimoniales, hablamos del conocido daño moral. Entonces tenemos las consecuencias patrimoniales, daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance, que es un autónomo, digamos, no entra en esta clasificación bipartita, pero también es una consecuencia no patrimonial. Y después patrimonial, perdón. Y después tenemos las consecuencias no patrimoniales, que son las previstas en el 1738 y 1741. ¿Dónde están en el 1738? Cuando habla, en el segundo párrafo dice, excluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, su integridad personal, su salud, etcétera, etcétera. Bien. El 1741 habla de la legitimación. Dice, está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. El que sufre el daño es el que está legitimado para reclamar. Si del hecho resulta su muerte o sufre una gran discapacidad, también tiene legitimación a título personal, y ahí está lo que hablamos de la personalidad del daño, los ascendientes, descendientes, cónyuges y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensivo. Es decir, que en principio el daño moral solo lo reclama el titular, el que lo sufre. Yo no puedo hacer una demanda reclamando un daño moral que padece mi hijo, no. Si es que no actúa en representación, ¿no? Hablando de derechos propios, no puedo.
Ahora, si de ese hecho, por ejemplo, un accidente, sufre la muerte o sufre una gran discapacidad, sí, ahí entro yo como padre a reclamar el daño moral que sufro como consecuencia de ese hecho. Esto ha sido muy discutido antes de la sanción del código, porque había distintas posiciones y antes reclamaban los padres, cada uno un daño moral por lo que había sufrido el hijo, y además el hijo reclamaba también el daño moral. Bueno, no. Ahora la norma es clara, se reclama el daño moral el que lo sufre, salvo que haya muerte o gran incapacidad. En ese caso, puede haber otra persona que reclame ese daño. Bien. El 1744 hace referencia a la prueba del daño, que esto también es importante. ¿Por qué? Porque se aplica también el principio general. El daño tiene que ser acreditado porque lo invoca. El que invoca que sufrió un daño tiene que tener los elementos necesarios para acreditar. Excepto que la ley lo impute o presuma o que surja notorio de los propios hechos. Hay casos donde sí vamos a necesitar acreditar de manera fehaciente el daño sufrido, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tema del caballo? Bueno, yo tengo que acreditar, por ejemplo, si reclamo pérdida de chance, bueno, que efectivamente había una chance alta y todas las restantes consecuencias. Pero, por ejemplo, yo reclamo daño moral porque reclamo a una aerolínea. Yo tenía un vuelo, viajaba el 23 de diciembre porque viajaba a pasar Navidad con mi familia que vive en Europa. Me cancelan el vuelo y me lo reprograman para el día 2 de enero. Bueno, al final no viajo, inicio una demanda contra la aerolínea y reclamo que me devuelvan la plata del pasaje, daño emergente. El lucro cesante, porque justo en esa semana yo iba a dar una clase que una universidad de afuera me iba a pagar y al final, bueno, esa semana no voy a obtener estas ganancias que tenía pensadas obtener. Y además voy a reclamar el daño moral porque el no haber podido concretar ese viaje, ya el incumplimiento de la empresa, por sí solo, genera en mí un daño moral susceptible de ser resarcido. Ese daño moral surge de las propias circunstancias del hecho. Cualquier persona que tiene organizado un viaje para pasar Navidad con la familia y se ve afectada su plan o esta programación como consecuencia de que la aerolínea le mandó un mail diciendo disculpe las molestias, su viaje fue reprogramado y no invoque ningún tipo de causa, claramente en ese caso hay un daño moral que sufre la persona y que no hace falta acreditarlo. Lo mismo un padre que reclama daño moral por la muerte de un hijo. ¿Qué prueba puede llevar a tribunales para acreditar ese daño? Estos son los daños que surgen de las propias, es un daño que está íncito. Se llama el daño in re ipsa, que surge por sí sola. Bueno, ese daño no es necesario, obviamente, probar. ¿Por qué? Porque el ordenamiento presume que en esos casos se ha generado un daño y que este debe ser resarcido. Pero hay otros daños, por ejemplo, el daño emergente, si yo tengo que acreditar que fui al sanatorio, que realicé el gasto, que tuve como consecuencia de ello que someterme a rehabilitaciones, etcétera, etcétera, yo deberé acompañar en la demanda todos los comprobantes de pago de todos los gastos que he realizado. No sé si queda claro. Sí. Bueno. Bueno, creo que hasta acá estamos con el tema del daño. Y otra consecuencia que también me parece importante del 1740, no me quiero olvidar, esperen un minutito, que tiene que ver con la integridad de la reparación, con este principio de reparación plena, es el 1748, cuando habla del curso de los intereses. Porque cuando hablamos de reparación plena, hablamos de que además yo pueda obtener este monto económico que yo obtenga como consecuencia de la reparación, tampoco puedo perder yo económicamente. Si yo he realizado gastos hace 10 años y a mí me devuelven, digamos, hay una sentencia condenatoria contra la demandada que está obligado a devolverme el dinero
en virtud de los gastos realizados, bueno, claramente, se acuerda que hemos visto en la primera etapa de la materia, vemos que esa obligación de dar suma de dinero tiene que tener intereses. Y el 1748 prevé que el curso de los intereses comienza a partir de la fecha del hecho. Entonces yo, desde la fecha que sufro el daño hasta el momento de que este es resarcido, todos esos intereses van a formar parte de esta indemnización y van a responder al principio de reparación integral. Porque yo debo tratar el ordenamiento jurídico lo que le garantiza al damnificado es que vuelva a la situación en la que estaba previo al hecho dañoso. Entonces, esta indemnización con los distintos rubros más los intereses. ¿Y por qué es importante el artículo de los intereses? Porque reconoce de manera clara la fecha a partir de la cual comienzan a correr estos intereses, que es desde la fecha del hecho. Y estos intereses forman parte de esta indemnización o reparación del daño, ¿no? Entonces, tiene que ver con el principio de integralidad. Bien. Bueno, hasta acá creo que más o menos hemos visto lo que es el daño. Lo que me importa es que nos quedemos con lo más importante, nos quedemos con el concepto del daño del 1737, que es muy claro. Esta diferencia entre el daño jurídico y el daño consecuencia, que las consecuencias son las que hemos visto, patrimoniales y extrapatrimoniales, de acuerdo a los bienes que se dan, a las afectaciones sufridas, y que eso va a dar lugar al daño consecuencia, que son estas consecuencias indemnizatorias, que responden a un principio constitucional que está previsto en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que está expresamente consagrado en el 1740 y que a su vez es comprensiva de los intereses de la indemnización. Bueno, creo que con esto ya tenemos el tema del daño un poquito avanzado. Vamos a ver si en la clase que viene ahondamos un poquito más en los daños que lesionan derechos personalísimos, que ahí podríamos detenernos y hacer un análisis o un examen más en detalle. Pero hasta acá creo que vamos con el segundo de los presupuestos. Entonces ya hemos visto antijuridicidad y ya hemos visto daño. Bueno, capaz que mañana con el Dr. Bliss vean me parece que pueden ver la bolilla 13, factor de atribución. Así que ahí ya van a ir cerrando un poquito el esquema de los presupuestos. ¿Alguna duda de la clase? No, claro, quedó bastante claro. Oh, profe. Bueno, perfecto. Entonces nos vemos la semana que viene. Seguramente ya avanzaremos un poquitito más. Voy a tratar de hacerles llegar algún fallo para que vayan viendo donde hay un fallo puntual de la Corte donde distingue muy bien esto que le hemos visto hoy del tema de los daños y cómo operan las consecuencias. Ya lo busco y veo de hacerles llegar. Me parece interesante que vean cómo en una sentencia se hace estas diferencias. Una consulta. Sí. ¿La clase de mañana será virtual? Decían que había paro. Sí, el profe Bliss dijo que Lo que sería pasa virtual. es que creo que va a ser virtual porque está muy irregular la situación de la facultad. Yo no sé si está tomada o no sé bien cómo está. Pero me parece que... Sí, bueno, hoy por eso estamos adoptando esta modalidad. La verdad que, bueno, sí, está complicado. Bueno, doctora, capaz que la semana que viene hoy, se puede regularizar. perdón que le interrumpa, Sí. hoy el doctor Belagamba, justo el secretario académico, aclaró que solamente se abría la facultad para 2 materias que rinden exámenes y se vuelve a cerrar, así que por lógica todo el resto de las materias en el rango del 13:30 a 18 o... Claro, no. Entonces, efectivamente es así como estamos hablando. Mañana la clase va a ser virtual. Eso lo sé porque ya había un error hoy en la programación de la clase de hoy, que creían que era la de mañana, pero bueno, eso ya creo que ha sido solucionado. Así que bueno, en principio mañana van a tener clase virtual. Ahí me pedían las presentaciones en el PowerPoint. La verdad que esto me está tomando por sorpresa las clases virtuales. Digamos, hoy a la mañana, así que he decidido lo de la clase virtual. Sé que es mucho más claro,
Pero bueno, la idea es poder dar la clase y que por lo menos haya un pantallazo. Vamos a tratar sí, de organizar alguna presentación. Como la verdad que la mayoría de las clases las presenciales, no me gustan las clases virtuales, así que bueno, en fin. Pero ese fallo les voy a mandar para que tengan un panorama de esta clasificación. Y ya les hago llegar yo. ¿Ah? Bueno, que terminen bien la semana y ya nos vemos la semana que viene. ¿Alguna otra duda? Está bien. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego entonces. Hasta luego, profe.